Se cumplen 20 años ya del año 2004. Aquel año que, sin pensarlo demasiado, es el mejor año del cine de toda la década de los 2000. E incluso es uno de los mejores de la cinematografía de todo lo que va del siglo. Esto es sumamente especial para todos aquellos que estuvieron vivos en 2004 y ven con asombro que de aquello ya han pasado 20 años. Y quienes aún no nacían ven con interés que de todos esos taquillazos son películas que no pasaron de moda y hasta la actualidad forman parte de la cultura popular. Siendo muy llamativo que todas esas películas se estrenaron en un mismo año, casi como si las empresas se hubieran puesto de acuerdo. El año 2004, entre otras cosas, representa el momento exacto en que la Shrek manía, la araña manía y la esponja manía estaban en su apogeo y probablemente en el mejor momento de su historia. En febrero, Disney estrenaría El Rey León 3, conocida también en su idioma original como El Rey León 1,5, tratándose en sí de una paracuela de la primera película, mostrando todo lo ocurrido ahí pero con la perspectiva de cómo lo vivieron Timón y Pumba. Por supuesto que uno de los motivos para haber hecho la película es porque en ese entonces se estaban por cumplir 10 años de El Rey León. Fue lanzada directamente a VHS y DVD. El 2 de abril fue estrenada en cines Home on the Range, conocida también como Zafarrancho en el Rancho o Vacas Vaqueras, una película con animación 2D ambientada en 1889, durante la época del Viejo Oeste en Estados Unidos. A pesar de que con el paso del tiempo se ha vuelto una película muy querida, percibiéndose como algo original el argumento protagonizado por 3 vacas, cuando se estrenó fue un fracaso en taquilla, tanto así que a pesar de que se estrenó en Estados Unidos en abril, a Latinoamérica llegó hasta julio, debido a que Disney no sabía si distribuirla en más países, como resultado de los bajos números en taquilla. En Latinoamérica es famosa porque las protagonistas fueron interpretadas por la comediante Consuelo Duval, la presentadora Talina Fernández y la cantautora Eli Guerra. En mayo del 2004 llegaría a los cines una de las películas más esperadas del año y que sin duda marcó la historia del cine para siempre. El éxito de Shrek en 2001 no significó solamente una burla o parodia a Disney como muchas veces se minimiza, sino que reposicionó el papel que tienen varios personajes de cuentos de hadas en la cultura popular. La película mostró una trama muy original, con unos personajes que su forma de ser hicieron reír y cautivaron a todo el planeta. Por ejemplo, en la televisión mexicana, del 2001 al 2003, hubo muchas parodias y menciones hacia el personaje de Shrek, con motivo claramente de homenaje, y en reflejo de cómo en esos momentos estaba tan presente este ogro verde. Y nos quieren contar la verdadera historia de cómo se hizo la película de Shrek. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Conocí a Shrek en Chapultepec. Yo iba a ver al pandita y no recuerdo qué le dije, pero me contestó con un piropo.
Ahí le encargo el coche. Si puede, me lo lava. ¡Preciosura! Yo sí te lo lavo. Luego le pidió a su amigo Lord Farquaad que convenciera a una galleta que canta para que me llevara serenata. Pero me sé la de Salomé. ¿Te la sabes? Me la enseñó Pavarotti. Aunque no sé si le vaya a gustar. A ver, cántate un cachito. Oye, Salomé, perdónala, perdónala. ¡Más! Perdónala, perdónala. No, hombre, te sale bien padre. Yo no veía muy bien porque andaba hasta la... Y yo estaba en el baño haciendo, tiempo cuando escuché que todos gritaban. Yo estaba hasta la... Fue horrible, fue horrible. Yo estaba hasta la entrada del antro listo para salirme. ¡No manches, no hay salida de emergencia! Y todo por venir al Lobombo. ¡Vámonos, vieja! ¿Ya pagaron? No. ¿A quién se le ocurrió venir a este antro? No te hagas, tú dijiste que conocías al dueño. El caso es que Shrek y la princesa se casaron y vivieron muy felices por... Siempre. Vivieron muy felices por siempre. ¡No! Vivieron muy felices por Acapulco. Solamente una película bastó para que este personaje entrara en la memoria colectiva y se convirtiera en una figura relevante de todas las sociedades. Ocurriendo todo ese panorama, era obvio que al anunciar una segunda película, estallaría una emoción incalculable por ver esa película, que aunque en 2003 se estrenó un cortometraje llamado El fantasma de Lord Farquaad dentro del DVD de Shrek 3D, un nuevo largometraje era algo que nadie se quería perder. Esto en una época donde la manera de anunciar y promocionar un próximo estreno en cines era muy diferente a como es ahora. No había redes sociales ni tantos medios de entretenimiento, por lo que una película nueva se vivía más entre todos aquellos a los que les tocó presenciar su estreno. Por todos los medios y canales de televisión en varios países se transmitiría una y otra vez la primera película de Shrek, con el claro objetivo de ir haciendo los preparativos para ver la nueva película que se estrenaría en ese verano, haciendo muy emocionante esa espera para recordar por siempre ese año. Unas fantásticas estampas de mi película que así podrá pegar en donde él quiera. Y con las otras podrá jugar todo el tiempo. ¿Cómo la ven? Son 30 diferentes. ¡Sí! Hablo de las líneas Crunchers, papatinas y las carameladas. Además, yo los estoy apoyando. Hasta que a los servicios de inteligencia de Barcel se les ocurrió la fantástica idea de crear una super colección de 30 estampas super divertidas de mi próxima película. ¡Claro que se estrena en junio! Durante toda la primera mitad de 2004, cientos y cientos de marcas en todo el mundo se pintarían de verde encargándose del merchandising de Shrek 2, llamando la atención el caso de Hasbro, que en 2004, además de continuar con más productos de Toy Story and Beyond y de Los Increíbles, también se encargó del merchandising de Shrek 2. Cosa interesante, pues se supone que estos productos son de empresas que son competencia. Las caras de Shrek, Burro, Fiona y el gato con botas se verían por todos lados. Es profundamente maravilloso cuando hay una gran expectativa por una película y finalmente al ver esa película resulte igual de genial o incluso que supere las expectativas, tal y como fue el estreno de Shrek 2, que rápidamente se convirtió en un éxito en todos los cines del mundo y se le considera como una de las mejores secuelas de la historia del cine. Estoy tan orgullosa de formar parte de la película, tan agradecida por la oportunidad de estar en ella, sobre todo por el mensaje, porque aporta cosas buenas y nuevas a la sociedad actual, a este mundo en el que vivimos. La primera parte fue también Diferentes. La idea era intentarlo con todas las combinaciones posibles, que luego debíamos multiplicar para conseguir que la multitud fuese más creíble, más interesante a nivel visual.
parte tenemos más personajes humanos que en la primera, y tuvimos que pasar mucho tiempo intentando superar el nivel hasta conseguir acercarnos a cómo debían aparecer los seres humanos. Teníamos unos cuantos sistemas diferentes. Por ejemplo, con el pelo hicimos muchas pruebas para ver cómo se movía, ya que tenía que ser perfecto y con el movimiento preciso. En general, el pelo tiene que parecer lo más real posible. Shrek 2 es más compleja, más detallada, de forma que lo que se presenta en ella es más realista. Casi se puede caminar por la película. Igual a ironía, igual a inteligencia. Dios a los traumas que ya se van, confía en tus muebles y te ayudarán. La nueva moda vas a instaurar. La película tiene muchas capas, muchos niveles diferentes de entendimiento, ¿no? Los niños agarran pues el color, las caídas, lo que tiene que ver con los cuentos. ¡Hazlo! Ya lo sé, solo. Y las personas mayores pues agarran toda la parte que va un poco por detrás, ¿no? Lo que nosotros en América se llama el spook, reírnos de nosotros mismos, reírnos de muchas cosas que ocurren en los Estados Unidos ahora mismo, en el mismo Hollywood, ¿no? Eso yo creo que es lo que le da a la película una dimensión distinta. Antonio, muchas gracias por platicar con Cinépolis. Es un honor tenerte nuevamente en México, sabemos que ya eres casi mexicano. Casi mexicano, es verdad. Antonio, felicidades por tu intervención en la película Shrek 2. Realmente es un personaje que muchos no esperábamos, pero que le da un toque impresionantemente tierno al principio y después se va convirtiendo en algo mucho más fuerte. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia para ti? Muy interesante y muy sorpresiva. Al ser la primera vez que hacía este trabajo, ¿no? Mi mujer había hecho como 2 años atrás un trabajo similar con un pajarito en Stuart Little, pero el método de trabajo que ella siguió era mucho más cerrado, mucho más a la antigua, donde la repetición era lo más importante, era casi como hacer publicidad, ¿no? De todas formas, cuando yo me meto en este mundo de la animación y en la segunda parte de una obra que yo ya conocía al haber visto la primera y amarla realmente, es una película muy hermosa, ¿no? Se respondieron muchas preguntas que yo tuve cuando vi la primera parte, ¿no? La frescura que existía en los personajes era distinta a otras cosas que hemos visto en cine de animación, y lo entiendes por el método de trabajo que sigue. ¿Cómo era el cine cuando ibas tú al cine? ¿Y qué tanto ha cambiado? Era muy caro, entonces no tenía un pavo, pero era muy mágico, quizá más mágico que ahora. Porque la televisión, por ejemplo, en España en aquella época era en blanco y negro. Yo no conozco televisión en color en España hasta que yo no tenía ya 14 a 16 años por ahí. Cuando yo era un niñito, pues eso, teníamos un canal nada más. Entonces el cine realmente todavía producía un impacto, ¿no? Ahora ya estamos más acostumbrados a ver muchas películas en la televisión, el mundo del vídeo ha copado, los DVDs, todo ese tipo de cosas. Entonces ya es más frenético ahora, ¿no? Entonces era muy mágico, ir al cine era como un acontecimiento, ¿no? Y realmente cuando uno salía de una película vivía el personaje que había visto durante la semana. Yo recuerdo haber visto King Kong en una matiné y todos los chavales estuvimos haciendo así por lo menos una semana, ¿no? Mira toda la gente de Cinépolis, si están ahí viendo esto, ahí comprando palomitas o formados en la cola, pidan la versión en español, no vean la versión en inglés, vean la versión en español con el burro de Shrek. De veritas, está chida. To all our friends, thank you so much for your support, and enjoy Shrek 2, and I hope it plays in the theater for 100 years. El príncipe llegó y ¿qué? ¿Qué es esa? ¿Fiona? Está de luna de miel. ¿Con quién? Iniciaron. ¡Deprisa! ¡O nos cogerá el tráfico! Un nuevo viaje. ¡Órale! A una tierra lejana. ¡Oyes! ¿Quién te puso los cuernos? Donde la princesa Fiona. ¿Qué? ¿Tienes aquí? Tenlos aquí. Pueda presumir a su nuevo esposo. ¡Nuestra hija casada con un monstruo! El ogro de un pantano. Supongo que es un buen lugar para criar a sus hijos. Es muy pronto para pensar en ogritos, ¿no creen? Ya no creo. No me arruinen la comida. ¡Burro! ¡Qué gusto que la familia se reúna para cenar! DreamWorks presenta. Disculpe, busco a la horrible hermanastra. Viejos amigos. ¡Una noventosa aventura! Y algunas sorpresas. Y el
gato con botas que se apiade de ustedes. ¡Rétenme si se atreven! Lo siento, el papel del latoso animal que habla ya me lo dieron. Próximamente. Ya me aburrí. Sí, pues busca la forma de entretenerte. ¿Qué tal Shrek 2 y el burro de Azkaban? ¿Burro? Cállate el hocico y mejor come, ¿sí? ¿Qué tal Shrek 2 y los burros del Caribe? Jolines, ¿por qué no te O algo callas? como Shrek 2, la comunidad del burro. Estoy así de cerrarte el O hocico. Shrek 2, el burro de la perdición, me gusta. ¡Ah, qué original! ¿Qué no se calla? O Shrek 2, el burro sin sombra. O Shrek 2, burros de negro. ¿Qué? ¿O qué tal este? Shrek 2, burro recargado. No. Lo bastante innovador que aportó esta película fue el escenario de Muy Lejano, pues la primera película se desarrolló en un entorno puramente medieval, incluyendo el escenario del bosque. Así que fue muy llamativo ver un entorno totalmente diferente como punto central de la trama, tratándose de una parodia de Beverly Hills, junto con todo lo que podía ofrecer este escenario: cómo se ve de día, cómo se ve de noche, cómo se ve en los interiores, cómo se ve en los exteriores, cómo se ven los espacios más lujosos, cómo se ven los espacios más pobres, entre otras cosas. Lo malo es que en las posteriores películas y especiales no supieron independizarse de este escenario, ya que siguieron explotando a Muy Lejano, sin innovar con otro escenario, haciendo que se perdiera un poco el interés y el asombro que en 2004 logró representar el reino de Muy Lejano. Mexican food. New surprises. Pray for mercy from Woods. Hey, Whoop, the position of annoying talking animal has already been taken. And more fun. Now, where were we? Than ever before. Donkey! Shrek 2. Rated PG. It starts Friday, May 21st everywhere. Es muy especial para un espectador cuando el ver una película no se convierte en un hecho superficial en su vida, como algo que vio por entretenimiento y tal vez lo olvide después, sino que lo que vio en pantalla lo hagan sentir, incluso involuntariamente, que esos personajes sean tan cercanos, tan suyos, con ganas de tenerlos dentro de su vida, como resultado de lo mucho que se sintió interesado el espectador con una historia y cómo fue ejecutada. Y eso es algo que Shrek 2 logró perfectamente. Por el año 1982, Marvel Comics estuvo planificando lanzar una nueva película de Spider-Man, pero esta vez para el cine. Sin embargo, este proyecto atravesó por un infierno de desarrollo durante 20 años, en donde constantemente la película se deshizo una y otra vez, pasando por muchos directores de cine, de guionistas, de compañías productoras y, por supuesto, del enfoque de la historia. Prácticamente se llegó a creer durante muchos años que ese proyecto nunca existiría. Un obstáculo importante, por ejemplo, fue que después del fracaso de Batman y Robin de 1997, muchas compañías cinematográficas no tomaran en serio en invertir en el género de superhéroes, teniendo la percepción de que los cómics son solo para niños. A pesar de eso, la última compañía que le dio una oportunidad al proyecto fue Sony Pictures en abril de 1999. Finalmente, el director encomendado para esta película fue Sam Raimi en enero del año 2000, famoso por ser director de varias películas de terror. Debido a que él fue un fanático de los cómics de Spider-Man en su juventud y le tenía un gran amor al personaje fuera de su talento para crear filmes de horror,
es que fue merecedor del puesto de director. En julio del 2000, Tobey Maguire sería elegido como el protagonista, considerándose esto como una arriesgada elección, pues se pensaba en ese momento que él no tenía las tablas para un proyecto como este. Sam Raimi le puso su estilo a una película que combinaba acción y adrenalina, con un cautivador argumento cargado de heroísmo y valores, demostrándose Sam Raimi a sí mismo que podía crear una nueva historia, una historia donde el bien supera al mal, generando una poderosa película. Finalmente, El Hombre Araña llega a los cines en mayo de 2002, teniendo el logro en pocos días de haberse devorado la taquilla. La película no solo triunfó en la taquilla, triunfó en la cultura popular. Rápidamente se le empezó a tratar como una obra maestra, justo como se les trata a los clásicos de Hollywood, a pesar de que tenía tan solo unos meses de haberse estrenado. Varias ciudades de todo el mundo se vestirían de rojo y azul, dando inicio a la Spider-Manía, que marcaría la historia de la publicidad y de lo que se concibe como merchandising de películas de superhéroes. Entendiendo todo esto que pasó en 2002 y en 2003, un año después de la película, era obvio que en cuanto iniciara 2004, la gente en el mundo estaría loca por ver la segunda película del Hombre Araña. Por donde fueras, en las calles, en las plazas, en los negocios, veías pósters e imágenes alusivas a la nueva película. Esta vez, la mirada del Hombre Araña y de la publicidad estaría observando a un nuevo villano. Un hombre unido a 4 enormes y deslumbrantes brazos mecánicos que se robaron la atención de chicos y grandes. Este dúo antagónico de El Hombre Araña y el Doctor Octopus fue un impacto social enorme. Se convirtieron en los protagonistas del verano 2004. Fue prácticamente un suceso obligado ir al cine a ver esta película, apreciando en una pantalla gigante y en calidad de 35 milímetros las épicas peleas entre ellos dos. Porque sí, todavía en 2004, todas las películas que se proyectaban en cines eran con calidad de 35 milímetros. Bajo el criterio de un cinéfilo serio, no se consideraría una película para superhéroes con un valor como se le daría a una obra de Hollywood, que impacta al público adulto. Pero estas dos películas generaron un poco una contracultura en ese sentido, pues los adultos en 2002 y en 2004 se interesaron mucho por estas dos películas, exactamente del mismo modo como cuando se estrenaba un éxito de Hollywood, dándole el mismo valor. Hay que decirlo, durante muchos años se estableció que había cosas que eran únicamente para niñas o únicamente para niños. En teoría, esta película se manejó como un producto exclusivo para varones. Sin embargo, al crear un argumento tan bueno como este, hizo que no hubiera distinciones y la película se convirtiera en un patrimonio para niñas y niños, hombres y mujeres. No matter what I do,
no matter how hard I try. Spider-Man killed my father. I want this guy dead. The ones I love will always be the ones who pay. I want a life of my own. I'm Spider-Man. No more. I believe there's a hero in all of us, even though sometimes we have to give up the thing we want the most. La historia. Ya entendí. No te preocupes, siempre voy a estar aquí para estar seguro que nadie los moleste. Comedian and writer Eugenio Derbez, the voice of Donkey in Mexico, was given a unique degree of latitude in adapting the script for Latin American audiences. ¡Órales! Aquí debe haber tamales de caviar y atole de champaña. DreamWorks me ha dado la libertad de poderle meter de mi cosecha, ¿no? Y eso es muy padre porque, sino que le puedes imprimir algún chiste, algún gag, alguna personalidad a tu voz. Le puse Shrek y el otro Fiona. Ese Shrek es bien canijo. Luego hasta dejarlo bien. Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos da mucha risa. Y aquí DreamWorks nos da mucho la libertad de poder jugar y adaptar el libreto a tu estilo. Y eso le da una personalidad padrísima que ustedes lo han visto y lo seguirán viendo en Shrek. In Taiwan. Quieres intentar luchar por la verdad, un respetado mosquetero vas a ser en sí. ¿Crees que eres muy duro? Ven a nuestro grupo, mosquetero pronto tú serás. Sin estallado, Esponja, el mejor amigo que podrías desear.